necesitamos que el Espíritu Santo intervenga para que los podamos entender y al mismo tiempo asimilar, para vivirlo como parte de la verdad revelada por Cristo. Todo eso son derivaciones de lo que está en los evangelios. En su mayoría ya está formalmente pronunciado, pero la iglesia en algunos momentos ha agregado su aspecto nuevo, más práctico, y son los que luego se formulan como dogma, cosa que hay que pero derivada de una realidad evangélica. O sea, no hay dogma que no tenga en último término el fundamento en los evangelios. Ahí vamos a pedir al Espíritu Santo con amor, dialogando con Él como persona que es, olvidando que no necesita ninguna figura externa. Su presencia es personal, libre, infinito y lleno de amor, porque es el amor del Padre y del Hijo. Por lo tanto, se nos da como amor, pero también como el que nos ilustra, nos ilumina, como Cristo lo envió, para que conozcamos más profundamente la verdad que ella había revelado y algunas cosas más quizás, que siempre hay una evolución dentro del proceso de la revelación cristiana. Hagamos un minuto de silencio hablándole de corazón a corazón al Espíritu para que viva en nosotros, ilumina nuestra mente y nos haga entender y la capacidad de llevar a práctica estos dogmas que ahora en teoría los vamos aclarando, pero necesitan siempre ser vida en nosotros. Así que vamos a callar un momento, medio minuto, hablando con el Espíritu Santo para que intervenga en nuestra actividad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por haber empezado con nosotros y vamos a escuchar. Muy bien, padre. Por favor, les pido que pongan en silencio sus micrófonos y apaguen el video. De esa manera no tenemos molestias para el presentador. Hoy vamos a escuchar a nuestra querida Telma Castillo, quien nos va a presentar uno de los 3 dogmas relacionados con la creación del mundo, específicamente el carácter temporal del mundo que está localizado entre ese grupo de 3, es el número 15. Adelante, por favor, Telma. Gracias, Conchita. Muy buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches, Telmi. Y así, ¿me das compartir pantalla, Conchita? Con Gracias. mucho gusto. No sé si ya está la pantalla en las de ustedes. Ya. Ya. Sí. Sí. Bueno, Sí, entonces gracias. vamos a dar inicio a esta pequeña investigación sobre los dogmas de este dogma de la creación, sobre la creación del mundo, particularmente el carácter
temporal. Y empezamos con una frase del Concilio Vaticano de 1869-1870, cuando se declara que todo cuanto existe fuera de Dios ha sido sacado de la nada por Dios en cuanto a la totalidad de la sustancia. La semana pasada estuvimos muy entusiasmados escuchando la parte, el número 1, que se refiere a que Dios lo creó todo. Y definitivamente la temporalidad del mundo, pues el carácter temporal del mundo se deriva de esa creación. En el Concilio Vaticano se dice: el mundo tuvo principio en el tiempo. Y aquí hay dos palabras importantes: el adjetivo temporal, que hace referencia a aquello perteneciente o relativo al tiempo. Algo temporal dura algún tiempo, pero no es eterno o fijo. El idioma pues aquí nos ayuda ya a aclarar un poco este dogma de que el tiempo terminará, que el mundo terminará, perdón. ¿Y qué tiempo es la duración de las cosas sujetas a mudanza? Es la magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos. Y yo traté de ordenar una secuencia aquí, como dijo el padre Galo anteriormente. La Iglesia va dando, como es el magisterio, va dando estas aclaraciones sobre los dogmas para que nosotros vayamos viviéndolos una vez más y con la fe aceptándolos. Por eso es que los concilios son muy importantes, porque son los momentos en los que la Iglesia retoma toda la que se ha actuado para poder dar lineamientos mucho más claros y específicos a la gente. Aquí tenemos un para qué es un concilio en este momento, y siempre la Iglesia en este momento entró en una reforma profunda, pero vamos a ir viendo paso a paso qué pasó. Lo que sí se concluyó es que y que ya lo sabemos, que es la esos pasos. Y en el mismo concilio se dice que el dogma es una verdad revelada por Dios y como tal directamente propuesta por la Iglesia en nuestra fe. La revelación es la fuente del dogma, muestra la enseñanza divina en su propio concepto, como la primacía de Pedro o su infalibilidad. Para que una verdad revelada sea un dogma, se necesita que esté propuesta por una definición solemne de la Iglesia o por la enseñanza de su magisterio ordinario. Y a esto pues no le puede faltar la fe, que es la adhesión a la enseñanza anunciada por Cristo, predicada en su nombre y autoridad por los apóstoles, como aparece en el Evangelio: ir por el mundo y predicar la buena nueva a toda la creación. La fe garantiza lo que se espera, es prueba de las realidades que no se ven. Por ello fueron alabados nuestros mayores. En cuanto a la permanencia del mundo, la temporalidad del mundo, acudimos a la revelación en el Apocalipsis, en donde una de sus frases dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Y para adentrarnos en el dogma, tomamos en cuenta estos antecedentes revelados, así como la tradición y las enseñanzas del catecismo. La semana pasada vimos el principio, la creación,
y que en el Concilio Vaticano es que el mundo y todas las cosas que contiene espirituales y materiales de acuerdo a la totalidad de sustancia o sostuviere que Dios no creó por su voluntad libre de toda necesidad, sino con la el mundo fue creado para gloria de Dios, sería o será un anatema. Eso es muy importante porque es parte de lo que tenemos que estar nosotros en conocimiento. En el Catecismo de la Iglesia, en la primera parte, la profesión de fe, y que es nuestro credo, y recordemos que creer es estar seguros. A veces el verbo creer se usa muy a la ligera, pero creer es estar seguro. En el artículo 1 dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y al párrafo lo explica más claramente, nada existe que no deba su existencia a Dios Creador. El mundo comenzó cuando fue sacado de la nada por la palabra de Dios. Todos los seres existentes, toda la naturaleza, toda la historia humana están enraizados en este acontecimiento primordial. Es el origen gracias al cual el mundo es constituido y el tiempo ha comenzado. Estas son palabras de San Agustín. También nos mandaron esto por el chat. Gilda Mercedes nos envió este dato muy importante de que la ciencia reconoce esa partícula de Dios. No se explica quién la ciencia, pero sí pretende saber el cómo. Y nosotros en la religión católica es la que nos va a decir quién a través de la revelación, el dogma y por supuesto la fe. También en el catecismo, creo en la vida eterna, la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. El mundo presente de tiempo y espacio llegará a su fin. Esta es una verdad de fe católica. En ese día los muertos resucitarán y Cristo aparecerá en todo esplendor y majestad para juzgar a toda la humanidad. Sobre cómo se destruye no es definitivo. En su segunda carta dice que sea por fuego, pero esto puede representar un fenómeno inexplicable por el que termina un mundo nuevo comenzará a existir. Esto dice el término fin tiempo. Conchita, no se oye nada, se oye bastante mal. Yo creo que hay un Sí, se oye problema. entrecortado. Yo creo que hay un problema con la transmisión, pero con el cable, con el wifi. Yo creo que es el internet que está Sí, muy lento. le voy a hablar a Telmita. Telma, a mí la pantalla la tengo congelada, no sé si ustedes. ¿Aló? También la mía. Conchita También está también. congelada. También. Sí, El ese es internet problema. está malo. Ya me El de sacó. Telma, tal vez. Seguramente es el internet de la Telmita. Sí, así Vamos es. a darle una llamada telefónica. Y tal vez un poquito más despacio, Conchita. Bueno, Julita, Gracias. no ha regresado, ¿verdad? Conchita, Sí, Telmita, te ¿sí me perdimos. escuchan? ¿Me escuchan? Te escucho, pero fíjate, Telmis, que la presentación en general está entrecortado. No Desde te el hemos, principio. bueno, no te puedo decir si es del principio, pero
pero sí ha estado entrecortada y ahorita la perdimos, se nos congeló la pantalla. Entonces, te voy a, todavía has de tener Es la que me posibilidad. sacó. A ver, Conchita, voy a entrar otra vez porque parece que me sacó de la pantalla cuando tú hablaste. Si me das otra vez el ingreso, creo que voy a Con tener mucho que entrar gusto. otra vez. Yo creo que lo que Gracias. tenés poco es tu internet, como que no está llegando tan claro a tu casa. Seguramente, sí. Así estuvo toda la tarde. Yo estaba con esa preocupación. Ay, I'm sorry. Va, Sí. voy a compartir. Allá está listo para compartir. ¿No se lo podrá mandar a alguien para que alguien se lo pase y ella hable? Eso sí, si me hace favor. Te Yo lo sé pueden mandar que a ti, Jenny. Yo con mucho gusto, sí, mi internet sí está bien. Bueno, Bueno, hagamos entonces eso. voy a cerrar Muy bien. para poder O pueden hacer- enviarlo y Le lo doy mi envío. correo, se lo pongo en el chat. Si me hace favor, Jenny. Gracias. Tienen que mandar la Todo, la información. información, todo un link entero. Sí, sí. Entonces Jenny lo abre y ella Lo abre, presta habla. la pantalla y la otra lo abre. sí. Ya Telmita, ya se lo mandé. Bueno, ahora lo hago entonces. Gracias, Jenny. Un gusto. ¿Cómo van? No me ha venido. ¿Cómo vas, Telmi? ¿Qué manda, Telmi? Conchita, tengo tan mal en internet que ni siquiera me deja el teléfono abierto para sacar el correo. No me lo podrás dar tú. Yo le escribo aquí ahorita porque la apunto si lo puedo mandar. ¿La qué? El teléfono, perdón, el correo electrónico de Jenny. Ah, sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Va, espera, ya te entendí. Permitime un momentito. ¿Quiere que se lo mande a usted mi correo, Conchita? No, Aviso. ya lo mandó usted. ¿Yo por qué lo leí? Se Va, lo mando. mándemelo, pues. En el chat de aquí Mándemelo. mismo, también lo pueden poner en el chat de aquí mismo para que ella lo consulte. ¿Qué hiciste, Jenny? Voy a ver si lo puedo poner. Se lo estoy apuntando como me dijeron en el chat. Va. Ahorita lo voy a ver si lo pongo. Ah, pero yo no puedo. Ya salió ahí en los mensajes del chat de aquí. Telmita, Sí, toma sí. nota, pues. A ver. Ay, espérame que ahorita se me fue el chat a mí.
Meu de Es Ortega. MEU de Ortega, arroba MEU, gmail.com. ok, MEU de Ortega, M-U de Ortega, de Ortega. arroba gmail.com. Sí. Gracias. Va a tardar un poquito en cargar porque tiene unas imágenes. Bueno, Pero ya ahorita está cargado. vale. Ya lo envié, Conchita. No, todavía no. Gracias. A ver si lo recibe. Si eso estoy esperando. Ella dice que ya lo envió. No, no lo ha enviado. Pues yo ya lo envié. Ya, Ya, Ya. ya, Ya, ¿verdad? ya. ahorita lo hago. Bye. Entonces, ¿Ok? lo que tengo que hacer. Tú lees la página. Comenzamos, ¿verdad? Desde el principio Bueno, mejor. bueno, miren, Tenemos tiempo, ¿verdad, Telmi? Sí. ¿Cuánto dura? Pues me voy a apurar porque dura como 40 minutos. Está bien, Conchita. hasta donde se Bueno. pueda también. Vaya. Entonces vamos a empezar por el principio. Voy a ingresar otra vez Vaya. para poder estar con ustedes y yo Sí. verlo. Ahí está. Recording in progress. Bueno, Disculpen, ¿no lo pueden poner en pantalla completa? Es que fíjese que no me mandó PowerPoint. Estoy tratando de ver cómo lo agrando. Ok, gracias. Y ese es el principio, Sheni. Eso estoy viendo. si quieres, saltémonos un poco esas, ya casi está en la pantalla. Ahora te estamos oyendo bien. Sí, porque ella no tiene tanta carga de... Tal vez para que soporte al mismo tiempo, no sé. Primera vez que me Cabal. pasa. Te estrenaste. Ay, no. Permítame un segundito. No sé por qué la pantalla se partió en dos. Nunca me había pasado eso. Hoy es el día de los nuncas. Así pasa.
Está, pero se leía antes. Sí. Conchita, y si probamos si yo puedo entrar ahora. Mucho perder el tiempo. I don't know. Jenny, Dime. mira, ahí donde dice Hi María, haz clic en esa X que está a la derecha de donde dice Hi María. Abajo del iconito, ahí, eso. Ok, gracias. Y haz clic en el cuadrito que aparece en la parte verde de la esquina superior derecha. Sí, eso ya no entraba en la cuenta pasada. Eso ya no está en el Este. Hasta Al lado de arriba. la se X. compramos con nuestra tarjeta. Yo, No, Ahí, arriba, ese. ahí. yo ahí. con la mía de débito, pero Ok. eso me lo pasó. Ahí Ahora está. voy a aumentar el Ahí La tamaño. persona Y que está ahora- hablando, por favor. Exacto. Ahí ¿Quién está. tiene prendido su sonido? Bye. Con esto comenzamos. Ahí estamos. Ya. Yo lo voy Bueno, pasando. Telmita, adelante. Bueno, entonces ahora yo adelantemos, Jenny, porque o lo empiezo de nuevo. Yo digo que sí. Bueno, entonces pasemos a esas dos. Se dio la vuelta. No tenga pena que ahorita le doy la vuelta otra vez. Pasemos a esas dos, que será solo una explicación Bye. que no. Bueno, Ahí entonces empecé. aquí, bueno, empecemos. Tranquis. Entonces, sí. Estamos hablando entonces de los dogmas sobre la creación del mundo y esta presentación es del carácter temporal del mundo. Y en el Concilio Vaticano aparece esta frase: todo cuanto existe fuera de Dios ha sido sacado de la nada por Dios en cuanto a la totalidad de la sustancia. Para tener muy claro, en términos de lenguaje, en la gramática vemos que el adjetivo temporal significa que pertenece o relativo al tiempo. Algo temporal dura algún tiempo, pero no es eterno fijo. Ahí ya nos va dando una idea de lo que estamos hablando. Después, el tiempo, la duración de las cosas sujetas a mudanza, magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos. Significa que evoluciona. Aquí, esta gráfica nos muestra cómo la Iglesia en algunos momentos ha hecho un concilio para revisar y aclarar estos misterios de la fe, que son los dogmas, y poder dar no solo esa, sino que impartir su enseñanza con mucho más claridad. Aquí, esta es una gráfica del concilio de 1960-62. Siguiente. Lo importante de esto es concluir que vamos nosotros a ser fieles a la revelación que se encuentra en la Escritura, a la tradición, que es la de los profetas y los padres de la Iglesia, y que vamos a hacer siempre las lecturas a través de la dirección del magisterio de la Iglesia. Siguiente. Aquí esto, como ya en la sesión pasada hablamos y el padre ya nos dijo bastante de los dogmas, si quieren lo pasamos porque solo vuelve a repetir lo de la fe, que es necesaria para que nosotros tengamos esa claridad al escuchar las palabras de la revelación, igual que escuchemos a los profetas y a los doctores de la Iglesia y al magisterio de la Iglesia. Sigamos. Siguiente. Para hablar de la temporalidad del mundo, en el anterior hay una referencia, en la gráfica anterior hay una referencia al Apocalipsis, porque ahí es donde la revelación de Cristo a Juan
él le habla y le dice, ¿verdad? Después vi, y Juan lo ve, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Entonces aquí la revelación nos está diciendo lo que en la época de Jesús ellos sabían. La siguiente. La vez pasada hablamos sobre el principio de la creación. Sigamos adelante porque el siguiente cuadro también habla sobre eso, pero también sobre lo que nos recuerda el Concilio Vaticano número 1, en el que dice que es pecado mortal y que uno está fuera de la iglesia si no confiesa esas verdades, esos dogmas del mundo. Sigamos. El catecismo de la iglesia también nos hace énfasis especialmente en el credo. Y yo decía pues que a veces la palabra creo se usa muy a la ligera porque significa que estoy segura. A veces lo decimos como que es algo inseguro, pero creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Entonces eso también quedó muy claro en la semana pasada. Sigamos. Gracias, Jenny. Estamos perdiendo. ¿Qué más? No, nada, perdón. Bueno, y lo vimos también con lo que nos hizo favor Gilita de enviar, que la ciencia sí reconoce esa partícula de Dios y porque ellos son los que están buscando el cómo, pero es la religión quien nos dice quién. Sigamos. Podemos seguir. Y en el catecismo, aquí es el dogma nos lo presenta, ahí, como una antes de esa, por favor, Shane. Gracias. Que en el artículo 12, creo en la vida eterna, y lo explica, la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Fíjense cómo coincide con la definición del idioma, ¿verdad? Es español. El mundo presente de tiempo y espacio llegará a su fin. Esta es una verdad de fe católica. En este día los muertos resucitarán y Cristo aparecerá en todo esplendor y majestad para juzgar a toda la humanidad. Sobre cómo va a ser, no sabemos. Pedro anticipa algo y dice que será por fuego, pero esto puede representar un fenómeno inexplicable. Lo cierto es que sabemos qué va a hacer, pero no sabemos cómo va a ser ese pasar a un mundo nuevo. Siguiente. Poquito más despacio cuando lees, Telmi, por favor. Y eso había pedido. Bueno, es que no iba leyendo, sino que... Pues cuando hablas. Bueno. El término fin de los tiempos aplica a la primera venida del Señor. Y lo podemos leer en Hebreos y también a los eventos que preceden a su segunda venida, en Mateo y Timoteo. Es inútil especular la fecha del fin del mundo. Y nos lo dice Mateo, ¿verdad? Más de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Lo que sí debemos hacer es trabajar intensamente para propagar el reino del Señor, ser fieles en la tribulación y estar preparados. Y Mateo lo confirma y dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Siguiente. Vamos a ver rápidamente lo que pensaban en este mundo antiguo. Siguiente. Ahí tenemos a los principales profetas. En la cultura hebrea, Abraham, que es considerado el padre de la fe, recibió la promesa de una tierra y una descendencia numerosa precisamente por su fe y obediencia.
Y entonces es un ejemplo para nosotros porque para seguir los dogmas, la fe y la obediencia son importantes. Y a través de Moisés, los hebreos recibieron la ley. Esto es importantísimo porque este es nuestro guía, es de ética, ¿verdad? Es la base de la religión y del estilo de la vida. Son los pasos que no podemos dejar de cumplir, y eso significa también obediencia y seguir la voluntad de Dios. Sí, seguimos. Adelante, la otra. Donde decía Papa Benedicto. Entonces, la anterior. Ahí, Porque hay que- ahí, por favor. Sí. Ahí. Gracias. El Papa Benedicto XVI destacó que uno de los datos principales que encontró el pueblo judío en el Génesis es que el cielo y la tierra no son divinos, sino luminarias, son objetos materiales, y que los presupuestos que induce la Biblia colaboran con la desacralización de la naturaleza. Antes, o en el mismo época de los judíos, de los hebreos, la gente tenía como dioses, ¿verdad? Al sol, la luna, y precisamente en el Génesis es que se aclara, ¿verdad? Que no son divinos, sino luminarias. Aquí está el libro en donde el Papa Benedicto hace esta observación y aporta algo más. El Papa dice que esta parte del Génesis es un aporte a la ciencia. La naturaleza es lo que hace que algo sea lo que es, aquellos atributos que lo definen, ¿verdad? Entonces, dice el Papa que esto es un gran aporte a la ciencia del Génesis, porque dice que no son divinos, sino que son objetos materiales, y cuando habla de la creación, ¿verdad? Adelante, sigamos. En la antigüedad, aquí viene ya, va a venir la historia que se encuentra toda la antigüedad con esta facultad del ser humano de la razón y de buscar respuesta a todo lo que le rodea, porque todo lo sorprende en aquellos momentos antiguos, ¿verdad? Todo lo sorprende, el fuego, el rayo, cualquier cosa es una novedad, y entonces buscan en la razón las respuestas, y son ellos los principales, los que inician y los que se hacen esas preguntas. Aunque las ideas no estaban explícitamente relacionadas con la fe religiosa, sus conceptos influyeron en el pensamiento teológico posterior. Recordemos, ¿verdad?, que en ese periodo la fe en los dioses y los mitos convivían con los intentos filosóficos de explicar el cosmos mediante la razón. Siguiente. Después, los padres de la iglesia fueron aclarando un poco más, porque ellos sí estaban de acuerdo con utilizar la razón, pero sin apartarse de la fe y sin apartarse de la iglesia primitiva. Sigamos. Aquí tenemos entonces el cristianismo primitivo y la patrística, que cuando surge el cristianismo, los padres de la iglesia, como San Agustín, en el siglo IV, comenzaron a integrar la filosofía griega con la teología cristiana. San Agustín originó muchas ideas filosóficas propias a lo largo de su obra. Entre ellas está la teoría del tiempo, según la cual Dios existe fuera del tiempo, y este comenzó solo con la creación del mundo. San Agustín, según Agustín, Dios creó el mundo ex nihilo, es decir, de la nada,
En función de ello, antes de la creación del mundo no podía haber ni tiempo ni historia, y por tanto se pasa de una concepción circular de la historia a otra lineal, que va desde la creación del mundo hasta el juicio final y que se divide en 6 edades. Esto es, pues, según San Agustín. Su tesis es que desde la venida de Cristo se vive en la última edad, pero la duración de esta solo Dios la conoce. Aquí hay algo importante porque es esa concepción lineal, ¿verdad? También de la existencia del ser humano. ¿Para qué existo, verdad? Pues es para llegar a ese momento, ¿verdad? De la nueva vida y del mundo nuevo. Una frase de San Agustín. San Agustín diría que la vida consiste en el pasaje de la vida en el tiempo, a una vida en la eternidad. Es por eso que el fin del mundo no es la desaparición de éste, sino su pasaje de lo temporal inmudable a unos nuevos cielos y tierra, donde ya no existirá el tiempo. Entonces, este es un libro de San Agustín. Después, en la Edad Media, la escolástica, encabezada por figuras como Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, buscó armonizar razón y fe. Aquino, influido por Aristóteles, afirmó que la razón podía demostrar la existencia de Dios a través de pruebas cosmológicas y que la fe complementaba lo que la razón no podía alcanzar. Este periodo marcó un auge en la confianza en la capacidad de la razón para abordar temas espirituales, aunque la revelación seguía siendo la fuente última del conocimiento divino. Sigamos adelante. Tomás de Aquino fue un innovador. Para una de sus grandes aportaciones consistió, ya lo dijimos antes, ¿verdad?, conciliar la fe con la razón. Su actitud ante la interrogante que suscita el fin del mundo está marcada por un realismo que se dirige más bien a la acción intrahistórica del hombre, guiada por las verdades de la revelación. En el libro cuarto de la Suma contra Gentiles, se revela la importancia asignada a la unión sustancial al alma y cuerpo en el hombre al enfatizar la conveniencia de la resurrección del cuerpo humano al fin de los tiempos. Esta afirmación está en estrecha vinculación con la unidad entre el mundo material y el humano que será mantenida en la consumación de la historia. Así se fundamenta filosóficamente la doctrina cristiana de un antropocentrismo directamente ligado a la encarnación del Verbo. Aquí está la fuente de información en Teología y Vida de San Agustín. Sigamos adelante. Gracias, Chen. Un gusto, Termita. Ahorita voy. No quiere avanzar. Ya. Santo Tomás dice que una vez realizado el juicio final, la naturaleza humana quedará situada totalmente en su término, y como todas las cosas corporales existen en cierto modo para el hombre, entonces será conveniente que el estado de toda criatura corpórea se cambie para que concuerde con el estado de los hombres que existirán entonces. Y como los hombres serán ya incorruptibles, se quitará a toda criatura corpórea el estado de generación y corrupción. En los cuerpos inferiores, la generación y corrupción es causada por el movimiento del cielo. Luego, para que cese la generación y corrupción en los cuerpos inferiores, habrá que cesar también el movimiento del cielo. Y por esto se dice que no habrá más tiempo. Y a esto se refiere lo dicho en el Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en Isaías: voy a crear cielos nuevos y una tierra nueva, y ya no se recordará lo pasado, y ya no habrá de ello memoria, sino que gozaréis y os alegréis eternamente. Amén. Ahora en el Renacimiento, pues aquí viene un momento más difícil, ¿verdad?
El Renacimiento en el siglo XIV, siglo XVI, se revitalizó el interés en la razón, el pensamiento crítico y el estudio de las humanidades. Provocó un avivamiento del arte, la literatura y el aprendizaje. Se interesó más en el hombre y la naturaleza que en las cuestiones divinas y espirituales. El naturalismo impregnó todos los ámbitos del saber y así se hablaba no solo de la ciencia natural, sino también del derecho natural, la moral natural e incluso la religión natural. Una religión que abandonó todo lo sobrenatural, revelación y dogma para ser reflejo de la posición del ser humano en el mundo. Su impacto contribuyó a cambiar el curso de la historia en la Iglesia. Surgieron otras religiones cristianas como la luterana, la calvinista y la anglicana. El Papa Pablo III, 1534-1549, decidió promover una profunda reforma general de la Iglesia Católica. Instituyó para ello varias comisiones que permitieron aplicar importantes cambios en la curia romana. Desde la primera reunión con los cardenales, el Papa habló además de la necesidad de un concilio de toda la Iglesia. Sigamos aquí. Volví a poner esto solo para que recordáramos qué era el concilio, pero pues ya sabemos a qué se refiere. Y entonces en la siguiente, el Concilio de Trento no surgió simplemente para actuar contra los movimientos heréticos del siglo XVI, sino sobre todo para actuar a favor de una profunda renovación en la misma Iglesia en todos los niveles: doctrina, sacramento y liturgia. La curia romana, los obispos, los sacerdotes, las órdenes y congregaciones religiosas y los fieles laicos. Lo más correcto sería entonces hablar de dos reformas: una protestante, que llevó a graves desviaciones doctrinales y algunos serios abusos morales, y otra católica. Trento, en ese sentido, fue una gracia extraordinaria para la Iglesia Católica, un evento que alentó, organizó y relanzó el deseo de renovación cristiana que el Espíritu Santo había suscitado en muchos corazones de fieles hijos de la Iglesia, auténticos seguidores de Cristo. Siguiente. Llegamos a la época de la Ilustración y la modernidad. Durante la Ilustración, la razón se convirtió en el pilar del pensamiento, desplazando la fe a un plano secundario. Filósofos como Voltaire y Kant defendieron un enfoque más secular y crítico hacia la religión, mientras que en la tradición cristiana el fin del mundo es entendido como el momento del juicio y la plenitud de los tiempos, sobre la cual no se tiene control ni capacidad de acción. En las corrientes de las sectas y en las políticas utópico-revolucionarias que surgen durante la secularización moderna, esa transformación se produce de responsabilidad del sujeto y su realización no es trascendente, sino que tendrá lugar dentro de la misma dimensión histórica. Aquí, pues, son dos puntos de vista opuestos. En el siglo XIX y siglo XX, vamos a encontrar igual situaciones complejas para la Iglesia. El racionalismo, el positivismo y las ciencias naturales desafiaron aún más las creencias religiosas. Sin embargo, autores como Kierkegaard y Newman revitalizaron el diálogo, resaltando la importancia existencial y subjetiva de la fe. En el siglo XX, movimientos como el existencialismo cristiano y la teología de Karl Rahner intentaron integrar avances científicos y filosóficos con la fe. Siguiente. Hay autores que desde la física contemporánea intentan explicar o dar sentido a lo que sucederá en la evolución del universo. Algunos dan una connotación filosófica a las descripciones que encuentran en la misma física. Otros no se quedan en las consideraciones de la física, sino que a partir de ellas realizan especulaciones que superan su propio campo. Algunas de esas perspectivas parten del materialismo y de un reduccionismo científico.
El fin material del mundo hace absurdo todo intento de comprensión de una finalidad. Otros abogan por la multiplicidad de universos, lo que se llama el metaverso actualmente, con otras formas de vida que recibirán un legado de la humanidad. Aquí, en este momento, que es prácticamente en el que nos encontramos, ¿verdad? Esa dirección del hombre hacia el juicio final y la vida nueva que se ha anunciado, se ve, es ya ni siquiera tomada en cuenta por muchos científicos, porque más allá de las posturas específicas de sus autores, se entiende que los indicios que dan las ciencias naturales sobre el futuro de la naturaleza no encuentran una incompatibilidad con el relato religioso. Sí existe, pues, científicos que no encuentran incompatible el dogma de la Iglesia con el estudio de las ciencias naturales. La historia de la salvación anunciada en el Nuevo Testamento exige la intervención divina, no presupone la posibilidad de conocer o forzar su llegada, y también implica que la misma será imprevista. Y en resumen es que también ellos se dan cuenta que no pueden prever cuándo va a ser el fin del mundo. El contexto contemporáneo. Hoy el diálogo entre razón y fe continúa y es relevante en debates sobre posthumanismo, transhumanismo, bioética, inteligencia artificial y cosmología. Este diálogo es crucial para el desarrollo del pensamiento occidental, marcando una relación a menudo conflictiva entre ciencia, filosofía y espiritualidad. La Iglesia Católica enfrenta un panorama complejo por los avances tecnológicos y las filosofías contemporáneas del siglo XXI, marcados precisamente por la temporalidad del mundo y su impacto en la visión del orden divino. Sigamos. Aquí voy a hacer un resumen para que podamos tal vez tener una pequeña discusión o la iluminación por medio del Padre Galo. Esta imagen nos recuerda la revelación. En Génesis 1 y siguientes se destaca claramente la idea de que Dios es el creador del mundo y que crea en el tiempo, en el sentido de las criaturas y el mundo, en el sentido de que las criaturas y el mundo tuvieron un principio en el tiempo. La temporalidad del mundo y la visión cristiana. Filósofos actuales tienden a enfocar la temporalidad desde perspectivas como el posmodernismo, que subraya la incertidumbre, o el transhumanismo, que busca trascender las limitaciones humanas, incluida la mortalidad. Estas ideas a veces chocan con la visión cristiana de un tiempo lineal orientado hacia la salvación, porque el posmodernismo incierto, y no hay una fe, no hay un conocimiento ni una lectura. Te perdimos. Transhumanismo, que es el que busca a mí. Pero sí, yo te perdí, pero tal vez fui yo. También. Fue unos instantes, Telmita, sigue. Bueno, entonces, actualmente decía yo que el posmodernismo, la incertidumbre, ¿verdad? Pero el transhumanismo, desde mi punto de vista, es más delicado porque busca trascender las limitaciones humanas, incluida la mortalidad, la manipulación genética, la creación de estos robots, que qué bueno, pero que en el momento que ya logren ponerles piel y carne, esto va a ser complicado. Estas ideas a veces chocan con la visión cristiana de un tiempo lineal orientado hacia la salvación. La Iglesia reafirma la trascendencia divina y el plan salvífico como centro de la historia. En documentos como Laudato Si,
el Papa Francisco destaca la necesidad de vivir con el tiempo y el mundo creado, reconociendo el carácter finito de la existencia terrenal, pero orientado hacia la eternidad. Siguiente. Aquí hay pues una gráfica. Esa foto es bien elocuente. La tecnología y el orden divino, ¿verdad? Es todo investigaciones contemporáneas y la postura de la Iglesia. Desafíos de las tecnologías disruptivas, inteligencia artificial y transhumanismo, propuestas como la modificación genética, la inmortalidad digital o la mejora tecnológica del ser humano, plantean cuestionamientos éticos sobre los límites de la invención humana. Se está planteando hasta reproducir a la persona que muere digitalmente y que quede grabada para seguir presente en la vida de los demás y interactúe con los demás. Eso todavía es un poco de ciencia ficción, pero se ve que ya hay cosas estas que sí están acercándose a hacer, no sé si toda la realidad, pero hacer. La respuesta de la Iglesia ante este avance tecnológico, prácticas como la clonación, la selección genética y la edición del genoma pueden alterar la concepción tradicional de la vida como un don de Dios. La Iglesia no está en lucha contra las biotecnologías, pero sí contra el paradigma tecnocrático, contra una economía excluyente que mata y descarta a los vulnerables y que se apropia de la naturaleza. Siguiente. Y también de la economía digital y la desigualdad, porque la aceleración tecnológica también profundiza brechas sociales y desafía los principios de justicia y solidaridad promovidos por la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia no rechaza la tecnología en sí misma, pero subraya la necesidad de que estas innovaciones respeten la dignidad humana, la justicia social y el diseño divino. En la encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco llama a un uso ético de la tecnología, promoviendo el bien común y evitando la deshumanización. La Iglesia impulsa el progreso científico por los descubrimientos dirigidos a beneficiar al hombre, mejorarlo y potenciarlo, pero es contraria a la manipulación del hombre, a los experimentos con el hombre, porque va contra la libertad y la dignidad. Hay que recuperar la aspiración al cielo, en lugar de prolongar la vida para siempre. Se lo dijo a los luteranos en Kirchtag en la jornada ecuménica de las iglesias en Alemania, el Papa Francisco. Lo que el hombre desea más profundamente es la amistad, la felicidad, el amor, no solo, sino con el otro. Eso depende del don. Hay, por tanto, necesidad de un Salvador. Solo con el Salvador se puede alcanzar el cielo. Siguiente. Aquí están todos los científicos y sus teorías. Siguiente. Y un diálogo con la modernidad filosófica. Relativismo y secularismo. La filosofía contemporánea a menudo promueve la autonomía del ser humano y relativiza valores universales, lo que contrasta con la visión cristiana de una verdad absoluta y objetiva en Dios. Hoy en día hablamos de una moral laxa también y de estos valores relativos. Ya nada es valor y nada no es valor. Estamos atravesando épocas difíciles. El enfoque de la Iglesia, el magisterio sigue dialogando con estas corrientes, destacando la compatibilidad entre razón y fe. En la encíclica Fides et Ratio de 1998, el Papa Juan Pablo II subrayó que la fe y la razón
son necesarias para abordar los desafíos éticos y existenciales de la modernidad. Siguiente. Nosotros tenemos nuestro código de ética y tenemos que estar aferrados, ¿verdad? Siguiente. No todo lo que es científicamente posible lo es éticamente. El Papa Francisco advierte de los peligros del transhumanismo y la posible llegada del pensamiento híbrido. Yo esto no lo había escuchado, hasta el transhumanismo sí, pero el pensamiento híbrido, el Papa lo habla con esta delegación de la Sociedad Max Planck para la promoción de la ciencia en Alemania, a quien entregó un texto sobre cuestiones éticas sobre el pensamiento híbrido. La unión de lo biológico con lo artificial, recordando a los investigadores que uno es responsable no solo de lo que hace, sino también y sobre todo de lo que no hace. Siguiente. Pues aquí hay todas estas imágenes sería fruto de la inteligencia artificial, pero nos traen, para cerrar la presentación, recordemos los valores de la patrística. La conducta de los padres de la Iglesia debe ser ejemplo para nosotros. Diálogo con la filosofía para entender mejor los contenidos de la fe. Aprecio de la razón para enriquecer y hacer un discurso teológico correcto. Explicación del mensaje de Cristo en el Evangelio, con el manejo de las autoridades apostólicas y la correspondencia del Nuevo Testamento con el Antiguo. El mantenimiento de la pureza doctrinal del cristianismo frente a las nuevas herejías e interpretaciones incorrectas de los temas centrales del cristianismo. El uso de la lengua local para difundir o defender las ideas centrales del cristianismo en estilo elegante y conciso. Eso decían los padres en esa época, pero igual nosotros tenemos que dominar bien nuestro idioma para poder transmitir bien el mensaje. Y la siguiente. Aquí, pues, como esto lo vamos a circular y pues ahí disponible para las correcciones y las observaciones que ustedes indiquen. Ahí puse lo que el Papa habla de las cuestiones éticas del pensamiento híbrido. Y no sé si yo creo que ya no nos da tiempo a leerlo, pero como va a llegar a ustedes, para que todos sepamos qué es lo que se está hablando en la actualidad y cómo las encíclicas han venido siendo esa luz para que nosotros no reforcemos los dogmas de la fe y por supuesto que cada día tratemos de vivir más con fe, que es lo que nos va a hacer dar respuestas a toda esta evolución que está teniendo el mundo. Muchas gracias. Ahí puse la bibliografía también. Gracias, Telmi. Telmita, yo soy ¿Qué manda? Shelley, le habla, le agradezco de verdad porque solo una mente como usted nos sí. quería enseñar esto que estamos y darle la importancia que tienen los concilios para poder entender. Y aquí yo le agradezco a Dios que tenemos al Padre Galo que siempre está pendiente de orientarnos como tiene que ser. Gracias, Telmita. Gracias, Shemi. Y sí, la sabiduría del Padre Galo es la que nos ha impulsado a seguir buscando y a entender todo el proceso, ¿verdad? Para que como grupo tratemos de llevar el mensaje más allá de los lunes a los ambientes en donde nos movemos. Porque ahora con tanta información confusa, mentiras, ya es, si dice que estamos viviendo la época de la posverdad, es que nosotros tenemos que, yo por eso agradezco muchísimo a este grupo, porque cada lunes es una nueva enseñanza. Y gracias a Conchita. Le vamos a
Telmita, realmente difícil, más que felicitarte muchísimo. Es impresionante lo que presentaste hoy. Qué bueno que la Sheni, con la ayuda de Beatriz, logró pasar Sí, la presentación. excelente. Gracias. Gracias por su Sí, espíritu muchas gracias. fraterno. Yo Estuvo quiero, muy linda y mucha información. Estudiaste mucho para esto y se Sí, nota. Así que me alegro que con la ayuda de tus compañeros se logró pasar. Por supuesto que es lo del final nos deja mucho que pensar y mucho que meditar sobre sobre los tiempos que estamos viviendo. Voy a sobre pedirle todo, al Padre mi, Galo que abra su Padre Galo, puede abrir su cámara. Sí, Vaya, ya puede hablar. ya puede hablar. También puede verme si quiere. Ah, por supuesto. Yo voy a añadir mis felicitaciones por todo el trabajo inmenso que ha hecho. La primera parte que más adherida a los documentos de la Iglesia y luego las últimas discusiones sobre la relación de la fe con la ciencia. Y eso también ha hecho una especie de recorrido histórico a diferentes soluciones que se han dado y la solución hoy día, aunque es difícil de definir a qué punto estamos ahora, porque habrá muchas opiniones que están tranquilos, que no dudan de la armonía entre iglesia y la fe y la ciencia, pero hay mucha gente que ni siquiera se pregunta el por qué. Si alguna corriente, por ejemplo, de tipo evangélico, el sentimiento domina más que la razón. Entonces no van buscando una armonía intelectual, sino simplemente que domine ese aspecto de la escritura que nos permite de explorar el pensamiento de Dios a través de lo que hay la verdad de la palabra de Dios, dejando las cosas sin resolver. Pero sí vale la pena que nos sigamos planteando el problema. Dificultad verdadera no hay, en el sentido que no hay una demostración clara en que haya estructuras del pensamiento y de la realidad material que no coincidan con la providencia de lo que es el proceso de evolución puesto de Dios en el mundo. Entonces, será solo cuestión de estudiar, aclarar un poco, pero no es problema de verdad. La verdad quedaría al final, cuando uno ha realizado un largo proceso de aproximación. Pero al comienzo no podemos hablar de verdad o falsedad porque no tenemos idea muy clara ni sobre la fe, y mucho menos la ciencia que va cambiando cada día, avanzando en conceptos nuevos con relación a la misma materia y la relación con la mente. El cerebro para los materialistas y la mente como alma por la parte espiritual. Como ven, son ramas diferentes y todas tendrán siempre que dialogar con la solución propuesta por los adversarios para defender una fe que sea de acuerdo con la tradición de la Iglesia, con la palabra transmitida, los evangelios, etc. Siempre tenemos nuestro punto de referencia, que es la verdad revelada. Esa verdad revelada puede ser penetrada, pero no puede ser cambiada. Entonces a nosotros nos queda la tarea de asumir esa verdad revelada sin ninguna duda que pueda chocar con la ciencia, pero sí con la interpretación de la ciencia, porque la ciencia puede ser interpretada de una manera totalmente mecanicista
o materialista o de otro modo, pero que no acepta la presencia de una energía superior como es la mente humana. No solo para tener modelos y avanzar en la visión de lo natural, sino también como responsabilidad, como conciencia de su propio ser y de su propia capacidad de adherir o alejarlo de estas soluciones. Pidámosle a Dios que nos quede, aunque esa queda un poco lejano, pero no queda en la oscuridad total. Como han citado las encíclicas de los papas, los concilios, siempre hay un punto de referencia que puede ayudarnos a no perder el camino cuando uno quiere adentrarse en problemas que deberían ser resueltos a través de un proceso experimental, una aclaración adherida a los datos científicos, cosa que no es siempre muy posible, muy difícil, al contrario, se va alejando. Sabemos que hay en cierto lugar un consejo destinado únicamente para definir qué es la materia. Quiere decir que todavía nosotros estamos laicos en ese campo, no sabemos la materialidad en realidad en qué consiste, pero siempre esto está en el ámbito de la ciencia, pero que haya acuerdo con la fe hasta que no hay una prueba que haga siempre alguna duda, ya tenemos la suficiente seguridad para ver que hay armonía entre los dos, hasta lo que conocemos ahora. Lo que se va a conocer más adelante habrá que resolverlo en otro plan, cuando conozcamos las verdades de la ciencia un poquito más a fondo de lo que sabemos hoy, porque muchas de ellas todavía son teorías, son hipótesis, entonces no podemos fiarnos tampoco de ellos. Entonces, es más, en este caso no hay más que adherir a la tradición de la fe y luego decidir como personas libres que somos a base de esta revelación que tenemos, que no viene de la ciencia, sino de Cristo y a través de Él, el Padre, el mismo que ha creado el universo y nos ha dado un destino, y ese destino es el final de nuestra vida y de toda la humanidad en un mundo nuevo, un mundo que enfrente realmente lo infinito de Dios. En este mundo solo podemos conocer la amplitud de la mente con relación a las experiencias que hemos podido, pero estas son limitadas. Nunca hay experiencias infinitas. Ahora estamos todavía en un proceso evolutivo, entonces podemos irlo siguiendo, pero siempre por otro lado la guía de la tradición y de la verdad evangélica. Tenemos un punto de referencia para no tener dudas ni problemas en nuestra fe. Gracias. Muchas gracias, Padre. Y gracias al trabajo que ha presentado, que ha sido magnífica. Demasiados puntos que se han tocado, porque cada punto habría que desarrollarlo más, pero eso solo porque es la misma realidad la que pide ser conocida más ampliamente. Y esto muchas veces entra en el campo científico, la matemática, las hipótesis, la interpretación del universo dado por científicos, que tampoco no es fácil de traducir al mundo de la fe y del espíritu. Muy bien. Y digo, Pues Padre Galo, como usted bien dice, los puntos hubieran dado lugar a mucho a compartir, pero estamos contra el tiempo y me da pena tener a los compañeros ya un poquito, ya a un cuarto para las 8 y también con usted, porque usted también tiene que descansar. Cenar. Pero de todas maneras, no sé qué dice usted, Padre, si lo dejamos abierto o cortamos aquí, esperamos su bendición
Podemos quizá esperar que la próxima vez la gente no olvide de eso y no reserve la pregunta. Yo no sé cuál es el próximo dogma, pero algo que Siempre es de la continúe ese creación. planteamiento sería conveniente. Bueno, Telmita, como que la semana entrante vas a tener que intervenir otra vez. Prepárate para la Gracias, prueba. Telma, por tu Muy magnífica presentación. Muchísimas excelente. gracias, sobre todo el inconveniente que tuviste y seguiste adelante. Gracias, querida. Gracias, Gracias. Telmita. Gracias a ustedes. Gracias. Temas Entonces, para seguir Gracias. meditando. Gracias, Sí, Telmi. Linda su Gracias. si nos presentación. despedimos, Padre, Felicitaciones. vamos a pedirle su Gracias. bendición. Vamos a pedir al Espíritu Muchas Santo gracias, que nos Padre siga Galo. iluminando Hasta luego. y ya dejamos para el futuro regresar sobre esos temas para penetrar más a fondo una verdad que todavía no ha sido explorada enteramente por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Gracias, Muchas gracias, Padre. Padre. Gracias, Buenas Padre. noches. Gracias, Queridos, Telma. Muy buenas Buenas noches. noches. Gracias, saludarlos. Gracias, Padre. Buenas noches, buenas Hola, noches a Regis. todos, Padre Galo. Hola, Gracias, Regis. Gracias. Noches, padre. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Gracias, Juanita. Gracias por su Adiós. presencia. Adiós, Padre. Buenas noches. Osvaldo. Buenas ¿Qué noches tal, a Anabela? todos. Mucho gusto. Ya hemos estado otra vez cerca de los 40. Me alegro mucho. Feliz tarde. Igualmente, Padre, que descanse. Igualmente, que descanse. Buenas noches. Buenas noches.